Muchas gracias, Ariel. Bueno, yo he preparado dos temas hoy de editorial. Uno es, como vos ya acabas de decir, el Pacto de Mayo, celebró en realidad el 9 de julio en la madrugada, y otros son los actos patrios. Con respecto al Pacto de Mayo, que se firmó el 9 de julio en madrugada, es criticable la hora en que se hizo. Es criticable el trato que se le dio a los invitados que tuvieron que estar afuera a una temperatura muy baja, sentados, gente que no son jóvenes adolescentes. O sea que ese destrato es criticable y en general ha sido criticado ello. Pero yo quiero rescatar, porque envejecen tanto las noticias que ya parecería que el Pacto de Mayo fue hace 6 meses, que es altamente positivo. Como vos adelantaste, se firmaron con 18 gobernadores, con el presidente, los presidentes de las cámaras. Es decir, ¿y por qué yo lo rescato como algo altamente positivo? No fue lo que esperaba el presidente, tuvieron que limar, negociar las cláusulas. Las 10 cláusulas que se aprobaron no tienen objeción alguna, no han sido criticables, pero yo rescato una cosa muy positiva. El presidente ha aprendido que gobernar es consensuar, es dialogar, es buscar acuerdos, no imponer mi voluntad, sino que yo tengo que negociar con los gobernadores, con los bloques parlamentarios, algo que es altamente positivo. Se critica por los pocos que no han ido o la importancia de los que no han ido. Pero yo creo que la unanimidad en ningún caso se va a lograr o sería casi milagroso. La unanimidad no se da en los consorcios de propiedad horizontal, no se da en los clubes, no se da en los partidos políticos, no se da en el Congreso. Es muy difícil. Vos ves lo que ocurre en el mundo, los gobiernos de España, de Italia, de Alemania, ahora de Francia, que tienen que buscar consensos, acuerdos para poder gobernar. Es decir, esto es altamente positivo por los que participaron y por cómo se logró. El presidente, yo creo que está aprendiendo, logró la firma del Pacto de Mayo y el discurso que él dio, todos decían riéndose, el presidente se tomó un lexotanil antes de decir las palabras, porque era un discurso medido, prudente, sin agresiones, es decir, no tuvo exabruptos, que desgraciadamente el presidente lo suele tener, como dicen vulgarmente, se le salta la cadena y bueno, y se pone agresivo. No, esto no. Y para mí, esto que ha logrado el presidente del Pacto de Mayo sigue una línea que yo la he vivido, que se intentó apaciguar, acordar. Yo rescato el Perón que vino en el año 1973, que se abrazó con Balbín y él vino y dijo, cuando yo me fui, para un peronista no había nada mejor que un peronista, y hoy que vuelvo digo que para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Se abrazó con su adversario que había estado preso durante el gobierno de él, que es Ricardo Balbín, y vos te debes acordar las palabras de Balbín cuando dijo en el entierro de Perón, este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Es decir, rescato ahí los tiempos que yo he vivido. También fue muy importante, para mi modo de ver, la actitud de Alfonsín cuando pasadas las elecciones en que él ganó, le ofreció la presidencia de la Corte al doctor Luder, que Luder no la aceptó, pero yo rescato el gesto de que era un adversario pero no enemigo. Ni qué hablar del presidente Menem, que toda su actitud para con los adversarios, para con los antiperonistas viscerales, su alianza con los Alzogaray, la visita que hemos comentado acá al almirante Rojas, es decir, intentos de apaciguar. Y bueno, yo creo que esto el presidente está aprendiendo de que la política es el arte de lo posible. Y el Pacto de Mayo no le salió como él querría con todo lo que él pensaba y todo lo que él propuso en enero y en la Asamblea el 1 de mayo, pero se logró. Es decir, el resultado es positivo y la presencia de los 18 gobernadores, la actitud de ellos en la firma, la cordialidad que se manifestaba entre ellos, yo creo que hace avisorar un horizonte luminoso, positivo. Es decir, hay que terminar, como dijo en el Te Deum Monseñor García Cuerva, la grieta, la división, los enfrentamientos
restan y no suman y nos condenan a que sigamos en la línea descendiente. Entonces el Pacto de Mayo, que no es la panacea ni es el milagro y que la Argentina va a ser otra y que de acá ya despegamos, pero es un paso adelante. Por eso yo rescato esto, porque como dije recién, parecería que fue hace 2 meses, porque ocurren tantas cosas desde el 9 de julio, ahora que las noticias van envejeciendo muy rápidamente, lo que vamos a hablar con el invitado sobre la crisis económica o las expectativas. Por eso yo, como conclusión del Pacto de Mayo, que en realidad debería ser Pacto del 9 de julio, es que es más positivo que negativo, es más lo que suma que lo que resta. Y con respecto al otro tema que me interesa tocar, es los eventos patrios, los festejos patrios. Yo, que soy un hombre grande, que he hecho el servicio militar, que he vivido, no tanto como el maestro Airabedian, pero le vengo pisando los talones, he vivido muchos eventos y yo recuerdo desde que iba al colegio primario que mi padre me llevaba a la Plaza San Martín a ver los desfiles, siendo yo muy chico, los eventos. Yo vivía muy cerca del Comando del Tercer Cuerpo, que quedaba en la avenida Colón, entonces iba a ver cuando salían las tropas que iban al desfile. Cuando escuché los otros días la marcha de San Lorenzo, que cantaban los soldados, me emocioné. Cuando vi el público que estaba en la Avenida del Libertador, en la capital federal, y si has visto, Ariel, los que estaban en Ushuaia bajo la nieve, no he visto muchas imágenes del festejo de San Francisco del gobernador, pero es volver a algo que nos quisieron quitar. Vos sabés que hay sectores del gobierno anterior que quiso cambiar la historia, sacaron, y ya en el gobierno de Cristina, sacaron los próceres, Julio Roca pasó a ser un genocida, Colón pasó a ser un genocida. En los colegios, sobre todo en los colegios públicos, no se festejaban los eventos, el 25 de mayo, se hablaba, normalmente eran gestos, actos políticos, y uno decía, pero ¿qué pasó el 25 de mayo, el 9 de julio o el 20 de junio? Que pasaban totalmente en la oscuridad los homenajeados y el motivo del feriado. Volver a esto es volver a la fuente, a las raíces. Nadie es perfecto, no le podemos reprochar a las Fuerzas Armadas actuales lo que hicieron hace 50 años o 40 años los anteriores, quienes le precedieron. Pero si vos viste el calor popular, la alegría de los chicos, que es lo mismo que uno ve en los desfiles de España del 12 de octubre, de Francia el 14 de julio, ni que hablar de los países comunistas, donde exhiben un poderío muy grande, Corea, Rusia. Es decir, al pueblo, y yo me sumo, le gustan estos eventos. Y a mí con nostalgia me hace acordar a cuando yo era niño más que joven, porque es lo que hemos vivido. La marcha que ayuda a los militares a desfilar, a todos nos emociona, la marcha de San Lorenzo es una gran cosa. Por eso yo rescato que hemos vuelto a algo que nunca debimos abandonar, Ariel.